Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos amigos de Logic a esta sesión, esta segunda sesión de la tarde. Y bueno, Mel, Jackie, muy contentos porque vamos a hablar acerca de educación legal, pero desde una perspectiva diferente, una más, un matiz más. Y es que, bueno, nos acompaña Lila de SEAD, que es el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho. Es una iniciativa que se funda por un exalumno de Stanford que de alguna manera tiene una perspectiva y conoce o de pronto se preocupa por pues, qué está pasando en México y a partir de aquí genera esta gran iniciativa que de verdad desde Logic queremos que más gente la conozca, creemos que hace falta un poquito de difusión a esta gran iniciativa. Así que Lila, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por este tan importante evento. Cuéntanos un poquito, bueno, pues ¿quién eres tú? ¿Cómo te involucras en este proyecto? Nos vas a hablar un poquito más adelante de SEAD, entonces si quieres, no me como esa pregunta, pero más bien platícanos un poco cómo te incorporas y un poco qué estás haciendo en este momento en SEAD. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo desde el 1 de julio estoy a cargo de la Dirección General del SEAD. Como mencionaste, Luis Fernando Pérez Hurtado fue el fundador y director hasta el 30 de junio del 2023, durante casi 15 años, porque la próxima semana cumplimos 15 años. Y bueno, yo llego al SEAD al programa de derechos humanos que teníamos como investigadora en este programa. Para desarrollar toda una propuesta de formación integral en materia de derechos humanos para las escuelas de derecho. Y a partir de ahí me fui involucrando en distintos proyectos y liderando distintos proyectos dentro de la organización que hoy me llevan a ocupar ya la dirección general. Sí. Felicidades. Pues sin mayor preámbulo, Melanie, Jackie, adelante, la sesión es toda suya. Gracias Lila por prepararnos esta información y por preparar y trabajar tan arduamente en este tema, en estas investigaciones y en estos estudios que nos vas a presentar hoy. Así que bueno, yo me hago un paso para atrás y les dejo a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Leila. Pues mucho gusto. Hoy tenemos unas preguntas para ti e iniciamos con esta. ¿Qué es el SEAD? ¿Nos puedes platicar un poquito? Claro que sí, pues muchas gracias. Bueno, el CEAD es el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho. Es un nombre un poquito largo. Y somos un centro de investigación independiente, sin fines de lucro, donde desarrollamos, implementamos y evaluamos iniciativas que buscan transformar y mejorar la manera en la que se enseña y se aprende el derecho en México. Tenemos la misión, o sea, ahorita nuestra misión es contribuir al fortalecimiento de las instituciones de enseñanza del derecho en México para que de ellas formen abogados y abogadas, profesionistas jurídicos que tengan competencia técnica, un sentido ético y una orientación social. Como les comentaba hace un momento, estamos por cumplir 15 años en la próxima semana y desde hace 15 años hemos estado trabajando en recopilar información acerca del crecimiento de las escuelas de derecho en México y sus características, además de estar trabajando de la mano de estas escuelas y de otras instituciones de formación jurídica para mejorar los planes de estudio, los programas académicos y también, sobre todo, las estrategias que se utilizan para enseñar el derecho. Esto también de acuerdo a las necesidades actuales de la sociedad y de la profesión misma. Y con esto lo que en el SEAD hemos querido hacer es como crear una comunidad me refiero a todos los que integramos este ecosistema que interviene en la educación y en el ejercicio profesional del derecho, que sea creativa, interdisciplinaria, crítica y comprometida con transformar la educación jurídica para que este incida en una sociedad más justa, democrática y en paz. Y eso es un poquito de manera general qué somos, ¿no? Y estamos en nuestra oficina principal está en Monterrey, aunque tenemos presencia en distintas entidades del país. Muchísimas gracias. Jackie, no sé si quisieras decirnos nuestra siguiente pregunta, por favor. Claro que sí, Lilia, qué gusto conocerte y qué importante todo lo que nos estás compartiendo, sobre todo en estos tiempos en los que
Es necesario este tipo de instituciones para los abogados y hay tanta demanda de nuestro, bueno, de colegas, de seguramente la gente que está en esta sesión, que están buscando una nueva alternativa para aprender, para acercarse y allegarse de la formación legal, pero desde un punto de vista moderno que atienda las necesidades actuales. En tu opinión, ¿qué representa el SEAD para la educación y profesión jurídica? Sí, muchas gracias. Y creo que en este como ecosistema, ¿no? Donde tenemos varios actores, las escuelas de derecho, las asociaciones de profesionistas, las instituciones que regulan la educación, como también las instituciones de procuración e impartición de justicia, creo que algo que el SEAD representa es como un eje, yo como nos veo, es como un ente que articula distintos esfuerzos y que se especializa en la parte de educación jurídica. Digo, somos conscientes, no somos la única institución que realiza este tipo de iniciativas, pero tener esta organización que es independiente y que con la apertura con la que trabajamos nos permite trabajar con cualquier institución que así desee hacerlo y sumarnos a cualquier otra iniciativa que quiera colaborar por mejorar la manera en la que se forman a las y los abogados. En el SEAD, como en esta idea de ente articulador, creo que habilitamos la discusión, la reflexión y la crítica sobre la situación actual de la educación jurídica y el ejercicio profesional del derecho, ofreciendo ciertas experiencias que favorecen estas comunidades donde colaboramos en el diseño, la implementación y evaluación de distintos programas que buscan innovar o mejorar la manera en la que se enseña el derecho. Algo importante de lo que hacemos en el SEAD y que creo que es una aportación relevante a este ecosistema es generamos información para esta toma de decisiones. O sea, nosotros desarrollamos programas de investigación que nos permiten brindar un marco de referencia respecto a las características, el crecimiento de escuelas de derecho, de los programas de la licenciatura en derecho, para conocer un poquito mejor las necesidades y el contexto de nuestras usuarias, y por nuestras usuarias me refiero al personal directivo de las escuelas de derecho o de institutos de formación profesional, el profesorado, los propios profesionales del derecho y otras instituciones que regulan la educación. Entonces, creo que aquí aportamos creo que es un ingrediente muy específico que nosotros aportamos a este ecosistema. Algo también que desde el SEA trabajamos y que creo que nos ha caracterizado es desarrollamos herramientas que son prácticas para la enseñanza del derecho. La mayoría de nuestros materiales que están disponibles para descarga gratuita en nuestra página traen recursos y herramientas para que el profesorado tome un manual y directamente lo pueda implementar en el aula. Esto permite que el profesorado, que tiene muy poco tiempo para innovar en su práctica de docencia, pueda implementar otro tipo de estrategias didácticas más allá de la clase magistral, utilice otros recursos más allá de la ley y el código, que todavía sigue muy presente en cómo hemos venido enseñando el derecho en México, ¿no? Con esta tradición formalista, legalista. Entonces, el SEAD genera recursos materiales que se pueden implementar directo en el aula y los pone de manera gratuita, accesibles a todo el profesorado y todas las instituciones que deseen conocerlos. Creo que también dentro de lo que hemos trabajado, algo importante como en este eje articulador es que todo lo que hacemos en el SEAD no lo hacemos nada más quienes trabajamos dentro de la institución, sino que siempre formamos alianzas con profesionales del derecho, con profesorado, con instituciones, para que estas iniciativas o estos recursos materiales tengan un enfoque más integral y reúnan distintas perspectivas y visiones sobre cómo debe ser la enseñanza del derecho. Y creo que ese enfoque colaborativo y esta apertura también la ofrecemos. Y quizás por último, durante los últimos años que también hemos trabajado en el desarrollo de programas de profesionalización y evaluación y certificación para algunas profesiones jurídicas. Dejando un poco, no solamente el trabajo con las escuelas de derecho, sino ya en la profesión jurídica, hemos trabajado mucho en definición de ciertos perfiles para determinar cuáles son las competencias que determinada profesión jurídica requiere, cuál es el estándar de esas competencias, pues cuál es un buen desempeño de aquella persona que ejerce una función como un agente del Ministerio Público, como un defensor público.
y cómo se ve ese buen desempeño. Eso nos ha permitido trabajar en el diseño de programas de formación, evaluación y certificación para esas profesiones jurídicas. Entonces, creo que el SEAD aporta o representa para este ecosistema un ente articulador que pone estos temas sobre la mesa, pero también suma esfuerzos para que de manera colaborativa generemos herramientas y otros recursos para mejorar la manera en la que se enseña y se ejerce el derecho. Muchísimas gracias, Lila. Y también nos platicabas sobre estas herramientas que crea el SEAD. Entonces, para ser más específicos, ¿qué tipo de datos genera? Sí, bueno, el SEAD genera datos y genera como herramientas muy específicas, ¿no? Hace un momento me refería mucho a los manuales, casos, cosas muy específicas para utilizar en el aula, en la enseñanza del derecho. Pero generamos ciertos datos. Desde hace 10 años, lo que hoy denominamos el Observatorio de Educación Jurídica, en el SEAD hemos compilado y actualizamos información sobre las escuelas de derecho que están autorizadas para impartir este programa a nivel licenciatura. Esta información durante los últimos 10 años la hemos publicado anualmente en nuestra página a través de infografías que describen cómo va el crecimiento de escuelas de derecho, cuántas son públicas, cuántas son privadas, la matrícula, cuántas hay por estado, también las características de los programas de licenciatura en derecho. Y quizás a nivel de datos que son útiles para motivar la discusión y para pensar cómo fortalecemos a todas estas instituciones, qué necesidades tienen, quizás es la información que el SAT aporta a este ecosistema, además de los otros materiales que ya son muy específicos para la enseñanza. Muchísimas gracias. Si gustas, Jackie, pasamos a nuestra siguiente pregunta. Claro que sí, Mel. ¿Qué dicen los últimos datos respecto de las tendencias en la educación jurídica? ¿Qué es lo que el SEAD ha identificado como oportunidades para implementar y para mejorar en el aspecto de la educación? Bien, bueno, ahorita lo que están mostrando en pantalla tiene mucho que ver con los datos a los que hacía referencia hace un momento, que estos datos son un poquito más como cuantitativos respecto al crecimiento de escuelas de derecho. México es el país con el mayor número de escuelas de derecho en el mundo. Para este ciclo académico hay 2.119 escuelas de derecho con la licenciatura activa. Y lo que hemos observado durante los últimos años ha sido un crecimiento. El crecimiento se ha observado como los últimos 30, 35 años de una escuela nueva cada semana. Durante el 2020, precisamente durante la pandemia, el crecimiento fue a 123 escuelas durante el año, es decir, aproximadamente casi 2 escuelas por semana. Y en los últimos 2 años ha habido una desaceleración, por así decirlo, porque es una escuela nueva cada mes, pero seguimos creciendo en el número de escuelas de derecho. Entonces, eso es interesante porque, pues, de alguna manera nos muestra la oferta que hay, el interés que hay por la licenciatura, por acercar estos programas de educación superior, aunque también vamos viendo que la matrícula todavía se concentra mayor en las escuelas públicas, es de cerca del 48.4%, mientras que el 51.6% es de escuelas privadas, ¿no? También aquí no se muestra, pero hace unos años hicimos un estudio con la Dirección General de Profesiones para ver el número de cédulas expedidas para licenciatura en Derecho del año 46 al 2016, donde también vamos viendo donde originalmente la mayor concentración de cédulas era de escuelas públicas, pero el crecimiento de escuelas privadas ha sido mayor en la expedición de cédulas profesionales. Ahí ustedes pueden ver también cómo hay ciertos programas que se cierran, o sea, ahorita hay 2.119 activas, y también cómo están distribuidas por entidad federativa. Aquí se muestran a nivel de número de escuelas por entidad federativa, sin establecerle una correlación respecto a la población, es decir, pues a lo mejor va a tener más, o sea, si hiciéramos el análisis por tasa, pues podríamos ver cuántas escuelas hay por cada 100,000 habitantes, pero ahí únicamente se expresan a nivel de cuántas hay en cada entidad federativa. Actualmente estamos trabajando en actualizar nuestro micrositio. Toda esta información ustedes la pueden consultar en nuestra página y pueden descargar las infografías que se tienen de los últimos 10 años. Pero vamos a actualizar nuestro micrositio para ofrecer otros datos que puedan
analizar también el contexto general y local de las escuelas de derecho, tanto su crecimiento como dónde están, características sociodemográficas, económicas y políticas locales que también nos puedan ayudar a entender necesidades propias de estas escuelas de derecho a nivel local. Maestra, aquí te felicitan en el chat por esta información, un análisis fidedigno. ¿Cuánto tiempo les toma o cuál es su proceso para hacer todo este tipo de investigaciones tan claras? Sí, pues toma bastante tiempo. De hecho, o sea, abre un periodo porque se recurre a distintas fuentes y como lo verán quizás, no sé si es en la siguiente infografía, tenemos 4 fuentes para tener el registro por el cual se puede autorizar impartir la licenciatura en Derecho. Entonces, tenemos que consultar los REBOEs federales, o sea, el registro de validez oficial a nivel federal que otorga la Secretaría Pública Federal, Secretaría de Educación Pública, los REBOEs locales, que es alrededor del 39% de las instituciones de educación tienen el REBOE con la Secretaría de Educación Pública de la entidad federativa, un 11% que la tiene por un decreto emitido por el Poder Ejecutivo y un 3% que son incorporadas a las instituciones de educación pública. Entonces, el equipo de investigación de educación jurídica reúne toda esta información y toma alrededor de, pues les mentiría, ¿no? Pero sí es un periodo considerable del año que dedican a hacer todo el vaciado de la información y el análisis de la misma. Y lo hemos estado haciendo año con año. A partir de este año lo vamos a hacer cada 2 años, también para tener un periodo más que nos permita comparar y además agregar otras variables a este estudio. Dentro de esta información también vamos viendo los programas de la licenciatura en Derecho y algo bien interesante es que también hay 66 nombres distintos. El 90% sí es la licenciatura en Derecho, pero vamos a encontrar 66 nombres variables como la licenciatura en Derechos Humanos, licenciatura en Derecho y Criminología, licenciatura en Derecho Intercultural, licenciatura en Abogacía, licenciatura en Consultoría Jurídica. Y esto es muy interesante porque determinar en cuáles de estos casos se puede acceder al ejercicio de la profesión jurídica. Es decir, por ejemplo, tu cédula profesional pues va a tener el nombre de tu licenciatura, pero en qué casos esa persona sí puede o no representar, por ejemplo, los intereses de una persona en un juicio. La falta de claridad respecto a en qué casos sí, qué casos no, hace que la autoridad jurisdiccional sea la que determina si puedes o no, con ese título, con esa cédula, participar y representar los intereses de una parte en conflicto. Y es sumamente interesante porque ¿cuáles son los criterios entonces para determinar que una persona con esta licenciatura cuenta o no con los conocimientos, habilidades, actitudes que se requieren para el ejercicio profesional? Al no haber ningún tipo de examen de acceso a la profesión o algún otro requisito más allá del título y la cédula, pues resulta un ejercicio donde a lo mejor la autoridad jurisdiccional tiene que recurrir a conocer la currícula, y no la currícula vigente, puede ser la currícula con la que egresó años atrás. Entonces sí supone un reto importante el analizar cómo están compuestos estos programas, estos distintos programas de la licenciatura, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Por acá tenemos otra de nuestras preguntas. ¿Qué retos enfrenta la profesión jurídica y la enseñanza del derecho? ¿Y cómo es que el SEAD pretende o visualiza colaborar para hacer frente a estos? Bien, pues digo, los retos que seguimos visualizando sin duda es, a ver, creo que son muchos, pero voy a centrar algunas de las que visualizamos actualmente. Sin duda, la actualización de los planes pareciera una obviedad, pero no siempre se dan una actualización tan a la par conforme las necesidades sociales de la profesión requiere. Incluso no se dan tan a la par conforme los cambios en el sistema jurídico se presentan. Y lo vimos, ¿no? O sea, hay reformas al sistema jurídico importantes como en la materia penal, en materia de derechos humanos, en materia hoy, en materia para entender el precedente y demás, cómo estas se trasladan a la currícula y a los programas académicos no siempre se dan con la misma aceleración
que se dan estos cambios en el sistema jurídico. Yo digo de broma que a veces es más fácil cambiar la Constitución que el plan de estudios, porque son procesos muy rigurosos al interior de muchas escuelas. Entonces, una de ellas es cómo desde el SEA nosotros generamos herramientas, recursos, para que las instituciones puedan actualizar, si no es su plan de estudios, al menos sus programas académicos para incorporar los nuevos contenidos y también para empezar a desarrollar competencias en el estudiantado. Sin duda, el que sigue siendo un reto importante es que seguimos teniendo esta tradición formalista, legalista en la educación jurídica. No es en todos los casos, sin duda hay muchas universidades que van transitando a la educación por competencias, pero aún así, pues los retos que implica también formar al profesorado en su práctica docente, porque podemos tener muy buenas abogadas, abogados en el aula, pero no necesariamente son muy buenas o muy buenos docentes. O sea, las competencias que requieres son distintas y requieres tener la capacidad de formar y desarrollar competencias en el estudiante o facilitarlas. Entonces, ahí también el SEAD, lo que mucho de nuestro trabajo es acercarle herramientas al profesorado que sean muy fáciles de utilizar, la formación docente. Nosotros usualmente desarrollamos cursos de formación a distancia para el profesorado o algunos talleres también con algunas escuelas para desarrollar estas habilidades y formación docente. Y sin duda los retos que implican hoy en la profesión, ¿no? O sea, y bueno, precisamente creo que en el marco de este foro, la tecnología, lo que es tanto en la educación jurídica como en el ejercicio profesional, ¿no? O sea, cómo incorporamos o transversalizamos estos temas, tanto en la tecnología, lo que representa para los cambios en la educación en sí misma, como los cambios que representa en el conocimiento de la regulación, de los problemas que trae la tecnología y en los cuales se va a enfrentar los profesionales del derecho y también en la prestación de servicios jurídicos, ¿no? Tanto cómo familiarizas al estudiantado con hoy un sistema de justicia que cada vez presenta más herramientas tecnológicas y todas esas variables que sin duda va a ser el tema, creo yo, en los siguientes años. Nosotros este año, cada año hacemos un congreso de educación jurídica y este año el eje central fue la tecnología en la educación jurídica y en el ejercicio profesional, precisamente en lo que buscamos, ¿no? Abramos la conversación, compartamos qué estamos haciendo desde nuestra trinchera y empecemos a crear sinergias y otras iniciativas que nos ayuden a movernos hacia esto. Otro tema que nosotros visualizamos y que precisamente hablando a través del Congreso es nuestro tema o eje central del siguiente año, tiene que ver con el bienestar en la educación jurídica y el ejercicio profesional. Creo que también ¿cómo se llama? La pandemia nos vino a poner también mucha luz en la salud mental, pero sobre todo en la necesidad de contar con habilidades de inteligencia emocional en el ejercicio de la profesión, sobre todo en el rol que tenemos como profesionales del derecho, donde interactuamos con otras personas que tienen un problema, la autorregulación y la empatía y otras habilidades que solamente se pueden lograr cuando lo trabajamos desde el bienestar también. Entonces, esto nos toca analizarlo desde las propias escuelas de derecho, a nivel el estudiantado, el profesorado, y después en nuestros espacios de trabajo, ¿no? Que también trascienden en cómo prestamos un servicio jurídico cuando no se cuida el bienestar de las personas que lo prestan. Otro reto, digo, presente y que seguramente, digo, muchos de estos ya igual los hemos venido comentando, pero sigue siendo el tema de la perspectiva de género en la profesión jurídica, porque aunque hemos superado el número o sea, somos más mujeres en las aulas, en la matrícula, pues eso todavía no se refleja en los espacios del ejercicio profesional, ¿no? O sea, hay una brecha importante a trabajar. Quizás en el sector público se va subsanando con cuotas, con medidas de paridad, pero no siempre en el sector privado. Y la otra es también la necesidad de incorporar esta perspectiva en la formación de las y los abogados, que creo que también la propia, lo que sucede, por ejemplo, en el marco de la Suprema Corte, pues va generando discusiones que nos obligan a incorporar esta perspectiva en nuestra docencia, ¿no? Y sin duda, el reto de la educación, de la regulación de la educación jurídica y el ejercicio profesional, que hay esta constante discusión, ¿no? Si la colegiación obligatoria, la certificación y todos los
No es que nosotros no es que tengamos una postura como tal, pero nos gusta abrir la discusión, ¿no? Cuáles son las ventajas y desventajas de una y otra. Pero lo que sí estamos trabajando, y precisamente, como les comentaba hace un rato acerca de los distintos nombres que tienen estos programas, ahorita estamos trabajando en desarrollar como un perfil mínimo, o sea, de competencias mínimas y que son necesarias para el ejercicio de la profesión jurídica en cualquiera de las profesiones jurídicas. Es decir, ¿qué suponemos que debe tener mínimamente de conocimientos, de habilidades y actitudes una persona que ostenta el título de licenciatura en Derecho? Porque si podemos desarrollar esto, va a ser mucho más sencillo definir qué sí debe estar en una currícula, qué debe estar en un programa de formación continua, qué debe estar ya en los programas de profesionalización y por lo tanto cuáles son nuestros mecanismos de acceso a distintas profesiones jurídicas, porque a lo mejor ahí vamos a encontrar que hay un perfil básico mínimo, pero para el ejercicio de determinadas profesiones jurídicas, pues vamos a ir acompañando, ¿no? Cobijando de otros conocimientos, habilidades, actitudes, como un desarrollo progresivo de competencias. Y con eso, pues desde el SEAD hemos estado trabajando al menos ya en este desarrollo de perfiles por competencias en algunas profesiones jurídicas e instrumentos rigurosos de evaluación de esas competencias que creo que dan un buen marco y establecen un estándar de cómo, si pretendemos eventualmente evaluar las profesiones jurídicas, mínimo qué tenemos que cuidar y cubrir para que sean instrumentos pues que sean idóneos, que sean pertinentes y que tampoco resulten discriminando, ¿no? Y sobre todo desde el SEAD lo que buscamos es fortalecer a esta diversidad de escuelas de derecho que existen para que de ella egresen mejores abogados, conscientes que cumplen una función social, pero que también pues nuestra profesión requiere ciertos controles porque están en juego pues los intereses y la certeza jurídica de la ciudadanía, ¿no? Es un poquito. Maestra, muchas gracias por esta amplia respuesta. También quisiéramos preguntarte, todos tenemos esta duda de cuántos estudiantes de derecho somos, cuántos abogados hay, pero ¿es verdad este mito de que es la carrera más estudiada de México? Creo que la más estudiada, y te mentiría porque a lo mejor hasta donde yo tenía había más en administración de empresas. Pero ¿cuántos abogados hay? No tenemos una cifra exacta. Les comentaba hace un momento que cuando hicimos el estudio con la Dirección General de Profesiones, eran las cédulas de 1946 a 2016 y había 672,000 cédulas. Pero de esas, bueno, pues no sabes cuántas personas no viven. También cuántas personas egresan de la licenciatura, nunca tramitan su cédula, pero aún así prestan servicios jurídicos. Y también está el dato que recupera la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, que son según yo tengo los últimos datos, eran más o menos 400,000 abogadas y abogados. Lo cual también es un reto, ¿no? O sea, no tenemos certeza de cuántas y cuántos somos. Claro, y en tu opinión, ¿qué pasa con la colocación de los recién egresados? ¿Crees que hay suficientes plazas para tantos abogados? Digo, afortunadamente es una carrera con múltiples ramas donde el derecho está en todos lados y nos podemos acomodar, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que y esta es una opinión muy personal, o sea, creo que muchas de las razones por las que algunas personas estudian también la licenciatura en Derecho es porque nos da esta idea de flexibilidad, ¿no? De que puedes incorporarte a distintos ámbitos profesionales. Em, yo creo, no estaré segura si hay suficiente mercado o no, pero el interés por la licenciatura sigue existiendo. Em, el reto es qué hacemos cuando egresamos con eso, o sea, porque al final de cuentas hay personas que podemos estar prestando servicios jurídicos, asesorías sin ningún tipo de control, porque a lo mejor no representamos, pero seguimos ostentándonos con este título y ofreciendo servicios jurídicos que a lo mejor no necesariamente contamos con las competencias para hacerlo. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Mila. Hablando también de los programas de estudio y que ya lo tocaste someramente en otra respuesta, ¿consideras que
el hecho de que no se actualicen estos programas de estudio es parte de los retos que al día de hoy enfrentan los estudiantes de derecho. Sí, yo sí creo que es importante la actualización de los planes de estudio. O sea, sin duda, ahí hay una visión que se plasma respecto a cómo estás visualizando el profesional del derecho y también cómo este responde a las necesidades actuales de la profesión, ¿no? Entonces, a veces cuando no se actualizan, pues ya no corresponden con las realidades. Y lo vimos, les comentaba con las reformas, muchos planes nunca no se actualizaban, ¿no? Y seguramente hay muchos todavía planes de estudios que siguen hablando de garantías o que siguen teniendo en su programa el, el sistema, tal vez yo creo que ya no, pero el sistema tradicional en derecho penal, que a lo mejor ya no se enseña en el aula, a lo mejor el profesorado sí lo cambia, pero porque la actualización propia del plan de estudios requiere un proceso más riguroso. Lo que sí es cierto es, y también ahorita pensando en los planes de estudio, cómo creamos planes que sean flexibles y que sí respondan a estas necesidades. Em, y también no queramos, luego hay una como esta, ay, ¿cómo se dice? Cuando algo, como una idea que te, como que te seduce, te coquetea, es cargar más el plan de estudios, ¿no? Es decir, sabes que ahora vamos a dar también derecho ambiental y ahora vamos a dar derecho no sé qué y vamos cargándole y vamos cargando porque pensamos y vamos llenando la currícula de un montón de asignaturas muy específicas que a lo mejor no corresponden ya a la licenciatura en derecho. Y yo Claro. dije ejemplos, ¿eh? No es que diga que no corresponda al el derecho ambiental ni mucho menos. Solamente es qué sí debe estar sí o sí en la currícula de la licenciatura en Derecho y qué otras cosas son complementarias y se desarrollan más ya en una etapa profesional o en una acentuación de la licenciatura que tiene, que la propia escuela le quiere dar. No sé si me explico con eso. No, clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, Lila. No, gracias a Yo, ustedes. yo quería preguntarte cuál es tu experiencia al llegar con estas universidades, estas escuelas, a ofrecer las herramientas, a ofrecer la actualización. ¿Cuál es la respuesta que usualmente obtienen? ¿Crees que están abiertos a cambiar su sistema? Sabemos que esto va a implicar a lo mejor la inversión, como nos platicabas, de actualizar a los profesores, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, hay una gran diversidad de escuelas de derecho, ¿no? Tenemos escuelas, digamos, llamadas de élite, que tienen incluso sus programas de formación docente, que están más sensibles a estos cambios y que implementan y tienen recursos para hacerlo. En mi experiencia, en nuestra experiencia, algo que pasa muy seguido es que el personal directivo se ve rebasado en sus funciones. O sea, hay tanta carga administrativa y de cosas que sacar que detenerse o reparar en cómo hacer cambios a veces les supera. Entonces, cuando hay apertura a disposición del personal directivo, y me refiero no solamente a quien dirige la escuela, sino a quien lo acompaña, es muy fácil trabajar con ellos, pero no siempre se puede porque las cargas les superan. Y el trabajo con el profesorado es muy rico porque un gran reto es que la mayoría de los profesores y profesoras somos profesoras de cátedra, o sea, damos 2 o 3 asignaturas y tenemos otro trabajo de tiempo completo u otros trabajos, no sé, dependiendo, ¿no? Entonces, el tiempo que tiene el profesorado de dedicarle, invertirle tiempo a formarse como en su materia, como docente, y además desarrollar estrategias de enseñanza centradas en el estudiante, estrategias de evaluación y retroalimentación del estudiantado es muy complicado. Entonces, es ahí cuando nosotros, creo que hay muchas profesoras y profesores que ven lo valioso del trabajo que nosotros podemos acercarles por lo complicado que es para ellas y ellos dedicarle tanto tiempo que requiere la propia preparación, ejecución y evaluación de clases. Muchísimas gracias, Lila. Y otra pregunta adicional que me surge a mí, que seguramente a muchos de los que están aquí en la ponencia es, ¿dónde podemos revisar cuáles son las mejores escuelas? ¿Existe alguna métrica que nos diga qué escuela nos dan ciertas aptitudes o ciertas características, o si es mejor estudiarla en línea o no? ¿Hay algún tipo de estudio enfocado a esto? Desde el SEAD no lo hacemos. El SEAD procura no
no desarrollar tipos de rankings, ni mucho menos, porque también sabemos que cada escuela responde a un contexto específico, con ciertas características, entonces desde el SEAD no lo hacemos, sí hay como estudios que lo muestran, pero nosotros no. Para no caer también luego en incentivos que pudieran ser perversos o de distinción entre unas y otras también, se requiere hacer un ejercicio colaborativo de definir qué estándares vamos a medir, ¿no? Y lo que sí es la transparencia con la que queremos comunicar, ¿no? O sea, que la escuela de derecho que te ofrece, esta escuela qué características tiene, esta escuela qué acentuación tiene, cuál es ¿cómo se llama? La colocación de egresadas y egresados. Tal vez ahí hay un trabajo más definido por instituciones que tienen mayores recursos, departamentos de mercadotecnia, que otras universidades que a lo mejor no le destinan tiempo a eso, porque la población que atienden muchas veces está buscando, muchas universidades, a un sector de población que no tiene mucho tiempo para estudiar la licenciatura, que la estudia en las tardes, los fines de semana, que trabaja. Entonces, va en función también de a quiénes responden y lo que está buscando la persona que está estudiando la licenciatura. Pero nosotros no generamos ningún tipo de ranking, ni mucho menos. Muchísimas gracias, Lila. Creo que esto responde un poco a no lucrar con esta información y a evitar recibir incentivos de las escuelas. Esto me recuerda a una de las primeras preguntas que recibimos en el chat y preguntaban de dónde surge esta idea de hacerlo gratuito y preguntaban de dónde recibe recursos, que era mera curiosidad genuina. Si nos puedes compartir un poquito más del SEAD y de esta labor tan importante que hace para la profesión. Sí, gracias. Bueno, la idea del SEAD surge, como lo comentaba, quien funda la organización a partir de su investigación de doctorado en Stanford. O sea, él realiza un estudio sobre la educación jurídica en México y a partir de ahí surge esta necesidad de cómo pues, ve el crecimiento y cómo las fortalecemos. Como asociación civil, pues nosotros participamos en convocatorias de financiamiento, principalmente agencias de cooperación internacional, que van financiando distintos proyectos, ¿no? Entonces, o como en otras convocatorias pequeñas, locales, que nos permiten financiar este tipo de proyectos. Y como al final de cuentas nosotros lo que queremos es fortalecerlas, eh, acercar herramientas porque sí estamos convencidas de que todas estas escuelas están cumpliendo una función social y que desde acá lo que podemos hacer es hacer accesibles recursos, herramientas que cumplan mejor con esa función que ya desarrollan estas escuelas, ¿no? Entonces, fondos, financiamientos principalmente de agencias de cooperación internacional y tenemos alguna prestación de servicios, algunas escuelas que nos contraten algún tipo de taller o algo así, pero no es la principal fuente de recursos de la organización. Muchísimas gracias, maestra. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Ya únicamente te pediría si nos puedes decir en dónde encontramos más datos sobre el SEAD o tus redes sociales, algo donde podamos encontrar un poquito más de información. Sí, claro que sí. Bueno, en nuestra página es cead.org.mx. Ahí ustedes pueden acceder a nuestra página y acceder a nuestra biblioteca. Tenemos descarga de materiales gratuitos, desde estas infografías que les comentaba, como manuales para la enseñanza en materia de derecho penal, en materia de derechos humanos, en materia de perspectiva de género, libros de casos. Estamos trabajando ahora en un centro digital de recursos donde van a encontrar más casos y otras herramientas para la enseñanza del derecho y únicamente es registrarse y pueden acceder a estos materiales. También tenemos nuestra plataforma de capacitación en línea al profesorado y una parte dirigida a profesiones que es aulacead.org.mx, que también ahí pueden encontrar nuestra oferta de capacitación en línea que también es gratuita. Excelente, muchísimas gracias y felicidades por tu gran labor. Por aquí te felicitaban en el chat, me uno a las felicitaciones y gracias por compartir todo este conocimiento y estos datos que generan nuestros amigos de SEAD. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí al pendiente. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.